Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en nuestra meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos ante un texto extraordinario. Recuerda que estamos en el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo y es un texto muy profundo, es un texto lleno de profecía y, sabes, ante textos de esta dimensión podemos caer muchas veces en la especulación y que cuando nosotros caemos en la especulación, bueno, podemos equivocarnos, pero creo que la mejor manera de interpretar este texto es aprender discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando observamos el discernimiento de parte de Dios, bueno, de alguna manera entonces generamos en nosotros una actitud de preparación, estando listos, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida de consagración, con una actitud vigilante ante las señales que podemos estar observando en el mundo el día de hoy y bueno, al final llenarnos de la esperanza que solamente podemos tener en Cristo. El día de hoy entonces vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, vamos a estar en el capítulo número 24 y vamos a ir desde el versículo número 29 hasta el 35. Nosotros le hemos titulado a esta reflexión de la siguiente manera: cuando el cielo habla, cuando el cielo habla. Y recuerda que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, le está mostrando algo de los aspectos finales, tratándole de responder a esa pregunta que ellos le hicieron acerca del final de los tiempos. El Señor entonces está abriendo su corazón, les está explicando, les está diciendo de manera muy asertiva esta última parte de lo que es Mateo, ¿verdad? Y es interesante porque podemos nosotros observar que en medio de estos pasajes hay una profundidad tan tremenda que nos podría generar temor y miedo cuando lo leemos, o bien nos puede generar esperanza y tranquilidad de saber que Dios es el que controla los tiempos y que entonces nosotros en Cristo tenemos esperanza. ¿Qué te parece si tomamos la lectura del día de hoy y vamos a tenerlo como un devocional? Recuerda, no estamos ahorita nosotros metiéndonos en ningún tipo de doctrina escatológica, respetamos las posiciones, ¿verdad?, de cada uno de ustedes en cuanto a este tipo de eventos y creo que al final vamos a rescatar lo que el texto nos puede mostrar para aplicarlos a nuestra vida el día de hoy y entonces tener una mayor comunión con nuestro Señor, esperando su inminente regreso, porque de eso no tenemos ningún tipo de duda. ¿Qué te parece si vamos a la primera enseñanza? Entonces, partiendo en el versículo número 29, le pusimos así: Dios nos sacude para despertarnos. Claro, cuando el cielo habla, entonces el cielo puede venir Dios a sacudirnos para darnos una despertada, para quitar de nosotros la indiferencia que a veces podemos tener. Dice el versículo número 29 de la siguiente manera: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es un evento cósmico el que el Señor Jesucristo anuncia en medio de esa tribulación que sucederá en algún momento de la historia de la humanidad. Y recordemos entonces que a veces Dios lo que hace es que viene a sacudir nuestra vida precisamente para llamar nuestra atención, precisamente porque a veces nosotros tenemos esa indiferencia y a veces cuando vienen crisis, a veces cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, bueno, eso nos obliga de alguna manera a voltear a mirar hacia arriba. Y aquí lo que la implicación nos está diciendo es lo siguiente, dice: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Nos habla, ¿sabes qué?, de un periodo de mucha oscuridad. Y
sabes, cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por problemas, muchas veces no podemos ver con claridad. A veces esa oscuridad de alguna manera nos estremece el alma y de alguna forma no sabemos cómo actuar o cómo redirigir nuestra vida, porque estas sacudidas de alguna manera revelan lo que hay en nuestro interior. Cuando Dios viene a sacudirnos a través de una situación complicada en nuestra vida, allí se muestra efectivamente cuál es nuestra fe y dónde está puesta nuestra confianza. Creo que es necesario reconocer que a veces Dios usa el caos para llamar nuestra atención y para hacer que nosotros comencemos a verlo a Él de una manera diferente. Creo que hay una segunda enseñanza entonces a partir ahora del versículo número 30 y 31, hablando de cuando Dios permite, ¿verdad?, situaciones difíciles en nuestra vida, cuando el cielo habla. Número 2, Cristo se revela en medio de la crisis. Cristo se revela en medio de la crisis. Versículo número 30 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, hasta el otro. Qué hermosa visión tenemos aquí. En medio de esa tribulación que se habla, en medio de esa crisis tremenda que la humanidad tendrá que pasar en algún momento, bueno, este versículo nos dice, entonces, el entonces de Dios, ¿verdad? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Querido hermano y querida hermana, cuando el mundo está en su punto más oscuro, cuando está atravesando la peor de las tribulaciones, es hermoso que Cristo se hace visible, como lo revela el versículo número 30. A veces la crisis, a veces el problema, a veces la tribulación solamente es el escenario donde el Señor Jesucristo puede manifestarse. Y recuerda muy bien que Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el momento exacto. Y el versículo número 31 es tan hermoso porque dice una verdad muy estremecedora. Dice el versículo número 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Nos habla entonces que se escuchará una voz clara, una voz fuerte, una voz como de trompeta que de alguna forma nos indica que hay esperanza en medio de la tribulación, que resuena ese sonido de trompeta. Y dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, hasta el otro. Recuerda muy bien que ante las circunstancias que podamos estar pasando, que ante las circunstancias que podamos estar viviendo, lo que yo aprendo aquí, ¿sabes qué es? Que Dios nunca se olvida de los suyos, que Dios siempre está allí para sostener a aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en este Dios maravilloso. Se oirá ese llamado y se oirá de una manera muy clara. Esa voz de trompeta, ese sonido de trompeta se escuchará y entonces entraremos en un encuentro tan precioso con este Dios maravilloso que nunca se olvida de su pueblo y que siempre está allí presente para nosotros. Hay una tercera enseñanza que podemos observar ahora a partir del versículo número 32 hasta el versículo número 35. Le pusimos así, sabes, cuando el cielo habla, número 3, discernir los tiempos es vital. Claro, creo que hay algo que tenemos que aprender nosotros. Podemos caer en especulación o podemos aprender a discernir los tiempos de Dios. Mira lo que dice el versículo número 32 en adelante. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y aquí el Señor Jesucristo habla con sus discípulos y les dice algo, les dice, de la higuera, aprendan esta parábola. Aquí entendemos que lo que el Señor está diciendo entonces es una parábola.
y está tratando de hacer esta especie de metáfora, ¿verdad? Tomando el árbol de la higuera. Y muchos intérpretes de la palabra reconocen que la higuera puede representar en algún punto el pueblo de Israel, su pueblo en algún momento. Y entonces lo que dice aquí, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nos habla de ese desbrote del árbol de la higuera. Y bueno, muchas personas comienzan a decir entonces que esto podría ser como una especie de profecía de los tiempos finales, que cuando se vea que el pueblo de Israel está comenzando a dar ese rebrote, que se vean sus flores, que se vea su fruto y que se vea que están avanzando, entonces el verano ya está muy cerca, como lo dice el versículo número 33. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nos habla entonces de que de alguna manera, si tomáramos como referencia al pueblo de Israel, bueno, tomaríamos entonces como la cronología a partir de ahí. Y bueno, hay personas que especulan y dicen, bueno, el pueblo de Israel volvió, se formó como país en tales fechas y entonces hay una generación que lleva 80, 90 años, 70 años y de esta fecha, esta otra fecha, y comenzamos a especular dando números para decir que el regreso del Señor será en un cierto año determinado. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Sabes por qué? Porque solamente le toca a nuestro Dios saber los tiempos y las sazones. Lo que nosotros tenemos que aprender aquí es a discernir estos tiempos. Dios espera que nosotros tengamos discernimiento, que las señales que estamos mirando no son para asustarnos, sino más bien para comenzar a prepararnos y reflexionar. Por ejemplo, a ver, ¿cómo estoy en mi vida cristiana el día de hoy? Prendo la televisión, miro las señales, miro que hay eventos que me desafían, que me pueden llenar de temor. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy arraigando más en Dios o me estoy llenando de miedo? Estoy comenzando a leer la Biblia con mayor detenimiento y lo estoy haciendo de manera sistemática para aprender más del Señor, o nada más estoy llenándome de temor y especulando cosas. Estoy comenzando a tomarme más en serio mi compromiso con Dios, estoy obedeciendo más, estoy asistiendo a mi congregación y estoy sirviendo a Dios de una manera más seria, viviendo en santidad cada día de mi vida. Creo que al final no es tanto el asunto de tratar de caer en especulaciones, sino más bien, ¿sabes de qué? De afirmarnos más con el Señor. Recordar que el regreso de nuestro Señor es inminente, que el Señor vendrá en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, y puede ser esta misma noche, puede ser la próxima semana, puede ser en unos días, el tiempo que el Señor crea que es conveniente, pero sabes, necesitamos nosotros estar preparados, estar listos y estar dispuestos. Recuerda muy bien que cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y el versículo número 34 dice algo muy hermoso. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a prepararnos, vamos a estar listos esperando el regreso de este Dios maravilloso para tener un encuentro con Él y disfrutar de su presencia por toda la eternidad. ¡Wow! ¡Qué devocional tan impresionante! Nos gustaría que no te quedaras callado. Respóndenos esta pregunta. ¿Estás preparado para el regreso de nuestro Rey? ¿Estás preparado para el regreso de nuestro Señor? O solamente escríbenos lo siguiente: estoy listo, esperando su regreso. Estoy listo, esperando su regreso. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y bueno, nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.